¿Qué más, Daniel? Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien ahí? Perfecto, señor. ¿Qué sucedió? Dani, pues póngale cuidado. Mi mamá es profesora rural. Durante mucho tiempo ella, pues al principio de su época de trabajo, estuvo en unos colegios muy en el interior del llano. Nosotros estamos acá en Villavicencio. Sí, Entonces, muy lejos. Yo tenía por lo menos unos 7, 8 años cuando fui a acompañarla. Ella, pues, mi mamá fue mi profesora de tercero o cuarto, creo. ok. Entonces, estábamos en una escuela que colinda con el río Duda. Esto es entre un pueblito que se llama Puerto Nariño y Sí. La Julia. Era una estructura de la habitación, un salón, el baño, el otro salón y otra habitación. O sea, era como una estructura, a que cuenta como una I, sí, una estructura larga. ¿Qué pasa? Como mi mamá fue la que llevó más tiempo ahí, ella tenía una de las habitaciones que estaba construida en concreto. Entonces era como la mejorcita porque la otra quedaba al otro lado del colegio y era en madera. Pasamos mucho tiempo allá, bueno, alrededor de un año y medio, pues estando solos. Sí. En las noches, pues obviamente pues en esta región no había electricidad, nos alumbrábamos, era a punta de vela. En las noches eran muy oscuras, yo siempre recuerdo eso, las noches siempre eran muy oscuras y lo que pasa es que la parte de atrás del colegio era como un barranco. Entonces, tipo 5 o 6 de la tarde, nosotros ya estábamos encerrados y en las noches escuchábamos muchos ruidos, ¿sí? Ruidos pues normales, aves, escuchábamos, hay veces, mm, eran como unos tigrillos, pero se alcanzaban a escuchar, muy poquitas veces. Pero lo raro era que varias veces escuchábamos como un niño llorando, tipo 1 o 2 de la mañana. Sí. Siempre era como esa hora, un niño llorando, un niño llorando. Pero pues obviamente nosotros no podíamos hacer nada porque no podíamos ni salir, lo único era quedarnos quietos. Entonces, ¿qué pasa? Fueron como varias cositas que como que yo después de mucho tiempo las conecté. Después de una temporada de estar allá, llegó una profesora, pues para acompañar también, para que hubiera dos profesoras ahí en ese colegio, y ella, pues, se quedó en la otra habitación que yo te digo que quedaba al otro lado del colegio, que era una habitación de madera. Ok. Eh, Compartíamos mucho con la profesora y ella llevó la hija, la niña, yo en ese tiempo te digo tenía como 8 años, la niña tendría por ahí unos 5 años. Compartíamos mucho a tal punto de que pues a veces la profesora se quedaba en la habitación de nosotros o nosotros pues nos quedamos en la habitación de ellos, normal como para hacernos compañía. Algo que nunca se me va a olvidar, nunca, fue una noche estábamos en la piecita de la profesora eh, haciendo comida, pues mi mamá y la profesora estaba haciendo comida. Yo estaba sentado haz de cuenta que la cocina era como una habitación como de 4x4, era algo pequeño. Ok. Afuera estaba súper oscuro, nos estábamos alumbrando con velas. Yo estaba sentado en la mesita con la niña. Haz de cuenta que yo estaba al lado de la puerta y la niña estaba sentada de tal forma que ella estaba viendo hacia afuera. O sea, ella estaba sentada de frente a la puerta, yo estaba de espaldas, pero ella podía ver hacia afuera. Em, Estábamos ahí, normal, cuando la niña llega y dice, mamá, ¿será que puedo ir a jugar con el niño que me está llamando allá afuera? Entonces, o sea, mi mamá me volteó a mirar a mí, yo volteé a mirar a la profesora y todos caímos en cuenta de lo que estaba diciendo la niña. O sea, la niña dijo, no, es que un niño me está llamando allá afuera para que vaya a jugar con ella. Entonces, lo que hicimos fue encerrarnos hasta el otro día y, y bueno, después de un tiempo lo que consultamos con la gente del pueblo era que había muchos duendes en esa escuela. Entonces lo que te digo que escuchábamos como un niño llorar, lo conectábamos con esas historias de que había muchos duendes, muchos duendes. Incluso llegué a escuchar
llegué a escuchar. Nunca pude ver si fue verídico, si fue real, pero también una bebé en ese pueblo, eh, pues fue raptada por un duende, eso era lo que decía la gente, lo que decía la gente, y, y la niña la encontraron como en un maizal y tenía un tazoncito de agua, como hecho de barro, un tazoncito de agua y tenía maíz desgranado, como para que la niña comiera. Pero entonces, pues esa historia te digo, yo no estuve presente, yo la escuché, pero lo del colegio, sí te digo que es verídico porque yo estaba ahí y yo me acuerdo perfectamente, yo me acuerdo perfectamente. Mucho tiempo después, porque nosotros quedamos en contacto con la profesora, fue ella, o sea, fue una relación de amistad muy chévere, mi mamá y ella. Mucho tiempo después nos seguíamos hablando con la profesora, ella pues vino de visita a la casa, la niña también, ya la niña tendría por ahí unos 15 años, y en esas charlas ahí tomándonos una cerveza, resultamos recordando eso, y entonces yo le preguntaba a la niña que si ella se acordaba. O sea, nosotros contamos la historia, mi mamá la contó, la profe también, era la misma historia. Pero nosotros le preguntamos a ella que si ella se acordaba cómo era el niño que la llamaba para jugar. Ella contaba que era un niño, como ella decía que era como ella, un niño pequeño, pero que era un niño que se miraba como sucio, o sea, como untado de tierra, como de barro, y que solo se acuerda de eso, que el niño como que la llamaba y que le decía que fuera a jugar con ella. Muy bien. Bueno, ahí está Felipe contando su historia. Muchas gracias por compartirla hasta ahora.